Allá donde va parece que siempre va a haber movida. Y es que esta semana o hace 2 semanas como mucho, pues Faitelson tuvo problemas con Crosas en redes. Y sí, parece que es que ya en tu DN tampoco lo aguantan. A ver, Faitelson. David Faitelson desde un comienzo se caracterizó por tener un perfil incendiario, confrontativo y sobre todo siempre buscando la contraria, a un punto que raya en lo ridículo. Siempre fue así, buscando la aprobación de su padre en el micrófono José Ramón Fernández. ¿También tú representas entrenadores? ¿Perdón? ¿Entrenadores también representas? Efectivamente, sí, bueno, me he enfocado un poquito más en el jugador. El próximo mes de octubre se cumplen 2 años de que David dejó ESPN y se cortó el cordón umbilical de Joserra. Y lo que se pensaba es que va a hacer 2 años. Sobre todo en bajarle la toxicidad, pues Televisa no se caracterizaba en el ámbito de sus programas deportivos por estarse gritando o subiéndose a mesas, pero la realidad fue completamente diferente. No, ¿Pero lo has hecho muchas veces con mucha gente o no? ¿Hecho qué, Russo? El discutir y hablar de cosas personales con mucha gente al aire. No me estés jodiendo, ¿No? Russo. No. ¿No lo has hecho? No. Vete Bueno, a dónde. Bueno, mira, si no te enseño, te digo. David, con el paso del tiempo, se ha vuelto mucho más agresivo, con un hambre de protagonismo hasta peligroso, pues en todos los temas ha buscado ser él el centro de atención. Sí. Faitelson respondió llamándolo estúpido su comentario y descalificándolo como exjugador mediocre. La discusión escaló cuando Faitelson publicó una foto con su perro viajando en primera clase y más tarde cuestionó la integridad de los exfutbolistas en los medios, calificándolos de parte de la basura del fútbol mexicano. Hoy en día es que es con todo el mundo. O sea, es que tú ves su perfil de Twitter y es que tiene para absolutamente todos y en todo. Da igual, sea lo que sea. Pero si está en la velada. La velada es puro entretenimiento entre streamers, creadores de contenido. ¿Qué dices tú? No es nada serio, no es nada profesional, no es... Y se metió. O sea, es que tú fíjate hasta qué punto llega. Por favor, Faitelson. O sea, en alguna cosa puntual tendrá razón. Pero de esa puntual que sí que tendrá razón, el resto, por favor, tendría que darse un buen punto en la boca, ¿eh? Porque con el tema de lo de Martinoli y García, tela. No sé si lo tocarán, ¿eh? Ya se sabe, el periodista se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para todos sus compañeros. Pero mucho. El último fin de semana se confrontó con varios, entre ellos el ruso Sam Oginley, Marc Crosas, Carolina y hasta el cantante Guerrero. Pero tú lo minimizas, ¿no? Pero tú no, el problema no soy yo, cantante. Sí, Concéntrate y hazte responsable de lo que tú claro, dijiste yo soy responsable, o no dijiste. pero no me voy a responsabilizar de lo que tú interpretas. Esperaba una reacción más comprometida tuya, con más pantaloncitos. Sí, como los que tú no has mostrado en muchos momentos. Pues yo los tengo aquí bien puestos, cuando quieras. Vocerianos, el espiral de autodestrucción en el que está metido David Faitelson. Luces, micrófonos, que comience el salseo. A mí yo con esto de lo de Faitelson, y esto te hace nada. Si buscas camisetas de fútbol actuales, retro y equipaciones de entrenamiento, entra en futbolsky.com, una web buenísima donde llevo años comprando mis camisetas. Son muy baratas, la calidad es increíble y superando los 79 euros el envío es gratis. Además que con el código MJ tenéis un 10% de descuento y podéis poneros en contacto con la web para pedir el número de seguimiento. Link en la descripción y en el comentario fijado. Vaya tela. Que Faitelson fue contratado en TUDN, había la intención muy clara de ser el centro de atención en los medios deportivos, dictar agenda para el resto de cadenas, algo que sabe hacer muy bien, y con el tema Cruz Azul, por supuesto que movió todo por completo, pues solo le bastó mostrar un contrato para hacer que todos mordieran el anzuelo. El contrato establece un salario mensual de $275,000. A mí lo que me sorprende es este contrato de Giacomakis. Que comentaba ayer nuestro compañero y colega de TUDN, David Faitelson, en el reportaje de Giacomakis. A ver, Víctor, el tema del contrato de Giacomakis, que todo esto que ha publicado ya David Faitelson desde Televisa sobre... En ese sentido, nadie podría contradecir el hecho de que David ha sabido utilizar a Televisa para lograr un foco mucho más grande y mover desde luego. Pero ese no era el único objetivo de los de San Ángel al traerlo, pues además con el programa Línea de 4 buscaban transformarlo para que se topeteara con fútbol picante y las demás mesas de análisis. Entiendo. Es un honor estar con un chico como Vaca, que es realmente fantástico narrando. Pronto le vamos a dar en la torre a Martinoli. Y ante esto, podrías pensar en... ¿Ves cómo todavía está viviendo por y por ellos? O sea, es que no entiendo. O sea, ya te has desligado de ESPN.
olvídate de fútbol picante. Ya te has desligado de lo que tengas que ver con Televisión Azteca. Olvídate, no sigas con ello. Es que es todo el rato pensar por esa gente que en su momento estuvo contigo, que ya no está hoy en día, y es como, tío, pero avanza, sigue. Es que ya digo, siempre tira mierda a todos y a todos. Y a veces es insufrible. A veces es para decirte, cállate la boca. Un ascenso. Y ahora en tu DN también está así. Se habla de él Entonces, bastante, y en cada situación polémica de fútbol o ligada al deporte. Pero ¿hasta dónde eso es bueno? Primero habría que analizar el punto de quiebre. Es una realidad que David, profesionalmente hablando, estaba llegando a un tope en su carrera tal que hasta ya pensaba en el retiro, pues se estancó en los mismos programas de siempre en ESPN y bajo la sombra de José Ramón. Sí. 54 años de edad, y yo creo que todo tiene un ciclo en la vida, Carlos. Llegan otro tipo de ideas, otra forma de comunicar. Yo mismo me siento anticuado a veces. Y al llegar a Televisa, obtuvo un segundo aire, un motivo nuevo para seguir. Y que estaba bien que saliera, ¿vale? Que marchara. Son ha sido enviado a cubrir de primera línea los Juegos Olímpicos de París, la Copa América y la Copa Oro, peleas de box y obviamente los partidos más importantes del fútbol mexicano, principalmente finales que ha transmitido Televisa. Además de que fue toda una sorpresa escucharlo comentar los partidos de fútbol como un analista más, función que no le habíamos visto antes en su carrera. Claro. Y van a empezar a llegar ya los atletas de diferentes naciones. Esto es quizá un punto de quiebre, pues el subirse a esa posición, ver a todos desde arriba lo ha desquiciado. Retomando de nuevo sus inicios, hay que recordar cómo empezó, siendo parte de aquel pequeño medio que luchaba contra el monstruo. Hoy es ese monstruo. Pararse frente a una cámara. Es que esto. Decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, de palabras fuera del lugar, de reírse. Pues me parece un ejercicio que, a ver, si la gente lo consume, que sí, está claro que lo consume. Pero ¿no le pareció una babosada el gesto que le hizo Cuauhtémoc en pleno directo, en televisión? Ahí era algo que sus hijas podían ver. ¿Cree Faitelson que eso era algo que sus hijas podían ver? Porque si lo de Martinoli García de verdad le parece unas babosadas y que no es digno de que lo vean sus hijas, pues hombre, lo del gesto de mis muchachos, digo yo que es aún mayor, ¿no? Aún más grave, digo yo. Si de verdad lo de Martinoli García son babosadas, entonces esto es la babosada mayor, llamémoslo así. Pero no dijo nada, no, dijo en realidad pues que es cosa del momento, que es verdad, pues que puede ser cosa del momento, porque Cuauhtémoc estaba ahí eufórico por el tema de la América pero que no. Que es peor que lo de Martinoli García, es un comentario para dar un poco de guasa y de risa, porque es su manera de comentar. El vídeo ese que hizo en Twitter, encima orquestado por, obviamente, TUDN, porque se lo ordenaron, me pareció de lo más lamentable que ha hecho últimamente Faitelson. David se está comportando de una forma un tanto extraña. Parecía... Además con el micro en mano de TUDN. El sentirse intocable lo ha llevado a pelearse con todo el mundo, con sus compañeros en Televisa, con sus colegas de otras televisoras, con directivos, empresarios, vamos, con todos. Gobernadores y políticos. De Nuevo León, que yo sepa nació en el entonces glorioso México Distrito Federal, pero igual usted tiene otros datos. ¿No se refería usted a Juan Manuel Zelaya? No importa dónde haya nacido Osmar, desde hace 4 años representa a Nuevo León. Para este punto son incontables las personalidades con las que ha buscado tener una pelea, sobre todo en la plataforma de él. Sí, en Twitter no para. Que tiene community managers, que tienen la encomienda de estar jodiendo, pero en sus propias palabras siempre ha sido el mismo quien contesta, y es difícil creerlo cuando él solo se contradice en sus pensamientos y dichos cada media hora. Yo tengo la piel gruesa en ese sentido. Sé muy bien que arriesgo siempre un comentario. Toma riesgos de que la gente no te quiera. En esta película de trabajo o de mi vida, yo soy el villano. Está claro que la relación laboral entre David y sus compañeros en Televisa es muy mala, y es que Faitelson no ha reparado en pelearse y hacer menos a cualquiera que se le ponga enfrente. Polémica. Pero eso ¿quién lo dice? Todo respeto, un pinche entrenador fracasado. ¿Quién lo dice, Rafa? ¿Quién eres, Rafa Puente? Un pinche entrenador fracasado, pero que sabes que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice. Sí, yo también tengo los pantalones para decirte en la cara. Ya te lo dije el otro día. Tú no sirves como entrenador. Sí, no sirvo como entrenador. No sabes, no sirves. Si bien se ha peleado con todo el mundo, ha
Hay 3 personajes muy marcados. A veces le está yendo más, De forma clara: Marc Rosas, Russo Samoginli y Rafa Puente Jr. Según Miguel Arizpe, están a nada de llegar a los golpes. Arizpe, quien piense que eso es show no sabe nada, y menos con David. Golpes no han habido, no, pero créeme que puede estar cerca. Hay mucha tensión con Rafa Puente y con Russo. A veces pienso que llegará a más, pero no. Que se le está yendo, La duda que tienen quien los ve es, ¿qué pasa fuera de cámara cuando mandan a un corte? Mucha tensión, a veces silencios incómodos, pero quien piense que fuera de cámara se ríen y se abrazan, no es así. David presentó la investigación que hoy lo tiene en el ojo del huracán con el reportaje llamado La tragedia griega, donde presentó algo poco común: pruebas de que Iván Alonso, como director deportivo de Cruz Azul, se gastó en total casi 30 millones de dólares en un jugador que a un año de su llegada ya no sabe ni dónde acomodarlo. Cruz Azul ha acordado pagar $10 millones a la MLS por la ficha. 13.2 millones de dólares. Pero aquí está contando esto es lo de todos los años que estaría en principio en Cruz Azul. Divide estos 13,2 millones, ¿sabes? Estos 13,20. Divídelos por año. Porque si lo pones en el cómputo global de lo que le cuesta en total Cruz Azul, no, tú estás dando por hecho que va a estar esos 4 años. No. Lo del representante, el agente y por contratar, más luego lo del tema del pago que le has hecho al equipo, sí. Eso sí, que en total son ¿qué? 10, 13, 16, vamos a sumar, sí, 16, 17 millones ha gastado, ¿vale? No 28. O sea, meter aquí todo lo que va a cobrar por año, no. Un año y se va a ir ya. Al futbolista como sueldo por 4 años. No le ha costado eso a Cruz Azul. Le hubiera costado, pero no le va a costar eso. 1.320.000. De hecho, no va a llegar ni a 20 millones. No llega. $150.000 por bono de firma de contratación. ¿Ha sido caro Giacomakis? Puede ser. Pero bueno, llegasteis lo que es instancias finales también, te digo. En Luxemburgo a nombre de Iván Alonso, dando a entender que se lleva una tajada. Ofreceremos Pero esto se sabe. de cómo y a quiénes llega o se deriva cuentas bancarias de un banco de Luxemburgo donde se manejan grandes cantidades a nombre de un tal Iván Alonso Vallejo. Pero esto es algo que en todos los equipos lo hacen, que se llevan tajada. Provocó que ellos mismos lo dejaran aún peor parado, pues si bien su investigación fue fundamentada con pruebas, lo que saltó a la luz es algo que ya hemos señalado en este canal: sus vínculos oscuros con asesores de la máquina. Damián Samoginli afirmó en sus redes sociales que hay gente interesada en desestabilizar a Cruz Azul. Pero de tus compadres, que son los que hablan con... O tus ex compadres, perdón. No sé, ya no sé. Esos son los peores. El mismo Russo le restregó que la pelea por la que se confrontaron en X por culpa de un perro en un avión fue provocado por el mismo David con la intención de desviar la información de su propio reportaje. David, eres muy hábil para desviar la atención del trabajo que estás haciendo para desestabilizar al Cruz Azul con una investigación de claras malas intenciones, sobre todo con un ataque directo a un directivo acusándolo sin prueba alguna. Pero el pleito con el Russo no terminó ahí, pues en otro tuit David se dejó ver totalmente frustrado e incluso le dio un raspón a Rosas y a Samoginli dejándoles una indirecta. Le hago una entrevista a Billy Álvarez y me acusan de proteger ciertos intereses. Digo que la multipropiedad es una trampa y me acusan de hacer una campaña. Revelo con documentos un contrato exorbitante de un futbolista y me acusan de buscar desestabilizar a un club y a un dirigente. Todos esos exfutbolistas de pacotilla que pululan en los medios no son más que parte de la descomposición, la corrupción y la basura que existe en el fútbol mexicano y de la que ellos no dejan de ser parte. A ver, con el tema de lo de Billy Álvarez, es que era un prófugo en ese momento. Es que no sé si Faitelson se da cuenta de que estuvo hablando con una persona que ahí estaba siendo en busca y captura. Recordemos, estaba en busca y captura y le concedió una entrevista a Faitelson. ¿Por qué a él? Y encima una entrevista. ¿Para hablar de qué? Luego encima, con el tiempo, el propio Billy Álvarez se entrega. Porque se entregó. Porque estás en busca y captura y aparece ahí en Ciudad de México. Es raro, ¿no? Muy raro. Lo del tema de lo que dice aquí de la multipropiedad es una trampa. Sí que eso es cierto. Y luego revelar con documentos un contrato exorbitante de un futbolista y me acusan de buscar desestabilizar a un club y a un dirigente. Hombre, el tema del revelar esos documentos no es para informar y más de la manera que estaba haciéndolo. Era como más bien para desestabilizar. Pero también te digo,
no es el único que lo hace. Porque ni ESPN, anda que no escucha así de veces, de mensajes contra Cruz Azul. Pero para aburrir. El problema es que solo se centra cuando es, y se agrava, por así decirlo, cuando es Faitelson. Y eso sí que no puede ser así. Está obviamente, con el tema de los documentos del contrato de Giakoumakis, buscando desestabilizar. Sí, puede ser. Informar desde luego que no, porque lo diría de otra manera, no conforme lo ha hecho. Pero es que también hay otros medios que lo hacen, incluso más y durante mucho más tiempo. O sea, también sé que Faitelson la caga mucho y la sigue cagando hoy día, pero se le atiza el doble o el triple por ser Faitelson. Y esto también es un hecho, ¿eh? Se le atiza el doble o el triple por ser él. Cuando luego en otros medios hay muchos que lo hacen prácticamente cada día. De la que ellos no dejan de Esto es así. O sea, Huerta no se cansa, por ejemplo, en su momento de tirar la piedra contra el Cruz Azul y esconder la mano. Que la misma se publicó en la televisora, en la que cobra el exfutbolista argentino. Te filtraron un contrato con cifras importantes y le agregaste música de suspenso. Claro. Risa. La respuesta de David no tarda en llegar. Es que... Sobre todo ya con el sello que lo ha estado caracterizando de un tiempo para acá. Una soberbia embriagadora. Si yo te doy risa, tú me das lástima. Ahora, ¿me vas a dar clases de cómo hacer mi trabajo? A mí no me filtraron nada, mientes. Yo conseguí los documentos y hay una interpretación periodística en el asunto sobre un despilfarro en un jugador de 29 años en un club cuyo presidente histórico está en la cárcel por temas graves. Y si yo te doy risa, tú me das lástima. Este tema de su investigación contra Cruz Azul, y específicamente contra Iván Alonso, escaló a un punto donde otro palero salió al quite, Javier Alarcón, un tipo tallado del mismo árbol, donde la única diferencia con David es que está del otro lado del bando en Cruz Azul, y con su entrevista en ESPN a Víctor Velázquez, aparte de maquillar lo más que pudo el Z0, buscó que el propio presidente de la máquina aceptara que Faitelson estaba en problemas legales sin decirlo. Lejos de ayudar, este tipo de acciones perjudica. Pero las medidas legales las vas a tomar. Sí, claro, o sea, porque yo creo que per se tienes que respetar un contrato y sobre todo vienen cláusulas de confidencialidad. Aquí está claro. Pero mira, sí, es confidencial el contrato, pero esto es muy sencillo. El círculo es jugador, representante, ambos clubes, en este caso era el Atlanta y el Cruz Azul, y luego la propia liga. De estos, ¿quién lo filtró? Porque desde luego que el Atlanta lo descartamos. Prácticamente sería la opción menos viable. Luego está el representante. Puede ser. Y el jugador, te digo yo, que también lo apartaría. Seguro que él no lo ha hecho. Sería cosa del representante o de la liga. Porque también a Cruz Azul no creo que le interese filtrar un contrato de estas características. O sea que la cosa está entre el representante del jugador o la liga. Alguien de la liga. Y ya sabemos cómo va el fútbol mexicano, ¿no? Porque piensa mal y acertarás. Puede ir por ahí los tiros. Claro, Alarcón es de la nómina de Velázquez y Faitelson es de la de los que buscan quitarlo. Y en este round lo ganó Javier, pues esa seña de amenaza fue suficiente para que David saliera con la cola entre las patas, completamente desalineado, a intentar suavizar sus señalamientos. Pues muestran muchas escenas hasta de odio contra mí, por un tema que es únicamente futbolístico. No tengo nada personal contra Cruz Azul, al contrario, es un equipo, una institución que yo admiro mucho. Queda claro es que ¿cómo consiguió ese contrato? Radical para su carrera en octubre del 2023, y como lo comentamos al inicio del video, obtuvo su segundo aire, donde llegó como la gran estrella, como el principal protagonista y capitán al volante de un monstruo televisivo que él cuando era joven juraba destruir. Hoy sus descalificaciones, peleas que se busca, discusiones sin sentido contra todos y lo que se mueva, lo tienen completamente solo y sin aliados, encaminado en una espiral que va de bajada. A David Faitelson se le fue el hocico de cerdo y de marrano que tiene, de periodista sin investigar, un tipo que no sabe, es chaquetero, es veletero, un día dice una cosa, otro día dice otra. 2019, ¿eh? 2019 Paco Gabriel hablando así de Faitelson. La cosa está bastante turbia, pero en fin, comentadme qué opináis de todo este tema de Faitelson, porque en redes está descontrolado y ya no solo en redes como hemos visto, sino también en TUDN. Y eso que para él era un soplo fresco, un cambio de aires. Y se ve que no ha habido nada de cambio.